Hablar de orígenes es hablar de raíces, y hablar de raíces es hablar, como lo dice la palabra del Eterno, de lo que no se ve del árbol, pero que lo sostiene y alimenta. Romanos 11:18. ¿Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti? El hecho de que la raíz no se vea no implica que no exista. En muchas formas, tal vez nuestra perspectiva teológica está totalmente separada de la cultura hebrea, sin nada que ver ni con Israel, ni con los pactos de la promesa, ni con Abraham. Como resultado, Israel, los hebreos y el judaísmo son vistos con el mejor de los casos como algo separado, superado y sustituido por el cristianismo. Necesitamos hacer una evaluación, un estudio honesto y profundo de las Escrituras. Esto revelará que hay una relación mucho más estrecha de lo que nos hemos podido imaginar. Acompañémonos ahora con la pastora Pili Alfaro en esta apasionante tarea del estudio bíblico, estudiando precisamente las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Al fin y al cabo, los escritores de la Biblia son hebreos. Dios inspiró su palabra en la mente de los autores bíblicos. Dentro de la cultura es hebrea, la religión es hebrea, la tradición es hebrea, y los conceptos son hebreos, y el sello lo colocó un judío, Yeshua HaMashiach. Mis amados, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Estamos en nuestro estudio acerca de las raíces hebreas de la fe. Y hoy en nuestro tema voy a hacer un videoclip pequeño con respecto al tema de las eras o de los años en la historia bíblica. ¿Por qué es tan importante conocer la historia bíblica? Bueno, porque si no conocemos la historia bíblica y no sabemos en qué tiempo estamos, caemos en las manos del error. Y Daniel, precisamente, este hombre sabio, este profeta del Antiguo Testamento del Tanakh, nos enseñó a discernir tiempos. Si no sabemos los tiempos, los sabios del Oriente nunca hubieran encontrado a Yeshua. Si no sabemos los tiempos, entonces cuando nos encontremos en la gran tribulación, no sabremos cuándo está la gran tribulación, ni qué va a suceder, ni cuál es el tiempo, ni cómo vivir en estos tiempos. Entonces tenemos que conocer los tiempos. Y mucha gente nos ha escrito a nuestro correo electrónico, nos ha enviado emails. Pastora Pili, ¿ustedes por qué hablan del 5778? Entonces, pues explicar y decir, bueno, es que es el calendario bíblico, pues hay que tener argumentos muy sólidos para poder explicar en qué tiempo estamos viviendo en la Biblia, porque tenemos que ir a la base, a lo que nos guía, ¿verdad? Entonces, hice un bosquejo general para lo que vamos a hablar hoy y voy a compartir, vamos a ver quién en realidad en la historia tiene la razón. Entonces aquí tengo unos libros muy importantes que son la base, ¿verdad? Que son como el punto exacto de comenzar a entender la historia, porque la historia tiene que tener una base. Entonces tengo libros rabínicos de hebreos, de la base, de la fundación, de la historia bíblica. Aquí tengo otro libro que es el Midrash, que es la forma como los sabios interpretaron ciertos aspectos bíblicos, pero que no es la Biblia. Es muy importante explicar que no es la Biblia, pero ellos, para explicar, digamos, los textos de la Biblia, que posiblemente fueran textos muy profundos, muy codificados, entonces los sabios escribieron los Midrash,
Pero recuerden que nosotros nos basamos por lo que dice la Biblia, los 66 libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Aquí tengo un libro maravilloso que es el Código Real, ¿verdad? Que es tremendo libro del Brit Hadasha, que es el Nuevo Testamento, la traducción del hebreo al español sin intermediarios, sin griegos, sin intermediarios, ¿verdad? De donde podemos decir, bueno, esto es una fuente confiable. Pero aquí por este lado, ¿verdad? Resulta que aquí a este lado tengo algo muy importante, pero aquí a este lado también tengo algo que nosotros podemos decir, bueno, y entonces no hay más historia. Bien, aquí tengo un Corán, ¿verdad? Y el Corán basa su historia desde el año 610 de nuestra era, o sea, en el calendario gregoriano, en donde ellos afirman que Mahoma escribió el Corán inspirado por Alá. Entonces, desde el 610, que ya más adelante lo vamos a ver. Aquí tengo un libro del Mormón, fíjense qué interesante, que es una religión, digamos una secta, porque no son religión sino secta, y ellos tienen el libro del Mormón inspirado por Joseph Smith. Entonces este también tiene historia, pero no tiene ningún tipo de historia bíblica, no tiene nada de raíz, ¿verdad? Los acontecimientos de estos libros son basados en historias que sucedieron supuestamente en los Estados Unidos, en la Tierra América. Y aquí tengo un Nuevo Testamento, que es la forma como hoy en día hablamos de historia bíblica, pero sin Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento para explicar a Jesús desde el Nuevo Testamento. No sé cómo podemos explicar a Jesús desde el Nuevo Testamento, porque para el tiempo de nuestro amado Yeshua no había Nuevo Testamento. Lo que había era la Septuaginta. Y aquí tengo otro libro supuestamente importante para muchas religiones, o religiones, digámoslo así, que es la traducción de del Nuevo Mundo de las Escrituras, que son el libro de los Testigos de Jehová. No es una Biblia, es una traducción y se llama el libro de las Escrituras, ¿verdad? De las Santas Escrituras. Y este libro está basado en el concepto de la traducción de lo que es Russell a la traducción de los Testigos de Jehová. Miren qué interesante. Pero aquí se obvia completamente la divinidad de Yeshua. Entonces se obvia que las escrituras, porque cuando la Biblia dice que se quite una coma, un punto, una tilde, se quite algo de la Biblia o se añada algo, inmediatamente es anatema, es un error y pasa a ser una apostasía. Ok. Por acá yo tengo las fuentes cristianas, ¿verdad? Porque la fuente cristiana es interesante. No quiere nada, la cristiandad no quiere nada con la Torá, no quiere nada con lo que es el hebreo, no quiere nada con lo que tenga que ver con la historia bíblica, pero sí quiere lo que es la interpretación o las hermenéuticas bíblicas. Entonces el hombre ha creado la forma de que él quiere saber cómo va a darle significado a la Biblia cuando la Biblia ya tiene significado por sí misma. Y vemos entonces que la cristiandad lo que ha atacado es sus libros. Entonces tienen libros para todo lo que tenga que ver con cristiandad, ¿verdad? Pero sin el hebreo. Entonces, como que perdemos la historia y como que nos perdemos en el rumbo de lo que queremos hablar en la historia bíblica. Y yo aquí en el frente, en el centro, con lo que yo me quiero centrar, con lo que yo quiero enseñarles a ustedes, la restauración de las raíces hebreas, es con las herramientas más claras que toda persona, seguidor de la palabra de Dios, seguidor de Yeshua, tiene que tener en herramientas. No podemos enseñar otra forma que no sea de esta. Entonces aquí yo tengo un glosario de términos bíblicos, porque es muy importante tener un glosario de términos bíblicos para conocer terminología bíblica, porque a veces como que no conocemos terminología, y por no conocer terminología le llamamos a la Torá ley, y resulta que Torá no significa ley sino enseñanza. Y para saber eso lo tenemos que ir a nuestro diccionario de concordancia bíblica,
que la concordancia es simplemente la forma como nosotros podemos encontrar las palabras en el hebreo y lo que fue traducido del hebreo al griego para luego entender qué era lo que quería decir el texto, que a veces como que no era lo mismo que nos dijeron a nosotros que decía. Entonces aquí tengo una Biblia, ¿verdad? Ya de traducción. Esta Biblia es excelente para nuestra vida espiritual. Es una Biblia de traducción del hebreo al español, pasando por el griego, pero en terminología bíblica. Muy importante para nosotros entenderla. Todos nosotros en nuestras casas tenemos una Biblia hebrea. Pastora, yo tengo una Biblia hebrea, por supuesto. Fue escrita por hebreos. Hebreos, por favor, claro, la casa de Israel, luego la casa de Judá. Pero nosotros tenemos una Biblia hebrea. ¿Por qué tenemos una Biblia hebrea, Pastora Pili? Porque todo lo que tiene que ver con la Biblia tiene que ver con Yeshua, con Dios, con nuestro Yahweh Elohim. Y por supuesto, ni era islámico, no leemos una Biblia islámica, ni era testigo de Jehová, ni era musulmán, ni era adventista. Nuestro amado Yeshua era hebreo, de la casa de David, de la tribu de Judá, nada más y nada menos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa terminología bíblica, entonces vamos a entender exactamente cómo comenzar a estudiar en qué año de nuestra era estamos y por qué es tan importante discernir los tiempos. Y para discernir los tiempos tenemos que ver la poderosa carta magna, yo le llamo una carta magna en el libro de Daniel, el capítulo 12, cuando Daniel describe lo importante que es para los entendidos entender los tiempos. Parece redundante, pero es así. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender los tiempos en que estamos, tenemos que entender los tiempos. Por eso es tan importante cuando Daniel describe poderosamente lo que es la efigie de Nabucodonosor con las etapas de la tierra, porque pues eso son entender los tiempos. Y de esa forma, como la escuela de los entendidos de los tiempos van descubriendo cada etapa de la tierra, de la misma manera nosotros como creyentes y practicantes de un evangelio y de una Torá viviente que es Yeshua, podemos descubrir en qué año de nuestra era estamos en el calendario bíblico. Así que sumérjase en este estudio tan poderoso que vamos a tener hoy. Sumérjase en la palabra poderosa y permítale al Ruja HaKodesh que sople sobre usted la palabra, porque recuerden que el Ruja HaKodesh es el que nos inspira, el que inspiró la palabra. Entonces, cuando usted la lee, la inspiración divina de la Torah viene sobre usted y usted puede entender perfectamente cuál es la enseñanza de la Torah que usted tiene que seguir hoy. Así que, mis amados, un saludo especial. Gracias al Eterno por lo que viene haciendo y por lo que está desarrollando en la mente nuestra, en la restauración de las raíces hebreas de la fe. Estamos estudiando temas contundentes y hoy vamos a hablar, el tema para hoy, judaísmo, islamismo o cristiandad. Una o la verdad. Repitamos ese título para poder sintonizarnos en el tema para hoy. Judaísmo, islamismo, cristiandad, una o la verdad. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos discernir la verdad a través de la palabra. La palabra es la que tiene la autoridad para discernir la verdad. No hay otro parámetro más para discernir la verdad. Pero, ¿cómo con la palabra podemos sustentar esa verdad? Y la única forma es escudriñando las Escrituras para saber. Ahora, entonces, adentrémonos en nuestro estudio bíblico en discernimiento espiritual. La palabra entonces nos dice que existe una sola verdad.
Pero para el Islam existe una verdad. Para la cristiandad católica y sus derivados existe una verdad. Pero ¿cómo entender esa verdad a la luz de la palabra? El Corán, Alá y Mohammed, contra la evidencia de la Biblia, Yahweh y Yahshua, Yeshua HaMashiach, es un debate espiritual que debemos tener todos aquellos que creemos que la palabra es la verdad. Tenemos que debatir este tema en nuestra vida espiritual, en nuestras congregaciones, porque de lo contrario, afuera, los otros tipos de creencias sí lo están debatiendo, pero a su manera. Entonces necesitamos debatirlo en nuestra palabra, en nuestra intercesión, en nuestra vida espiritual, con conocimiento de la palabra. Permíteme explicarte por qué es tan importante estos tiempos en la base bíblica. No solo necesitamos aprender sobre la salvación, intercesión, doctrina, guerra espiritual. No solo necesitamos saber de los judíos o de la tierra de Israel, también necesitamos estar muy bien informados respecto al Islam y lo que ellos creen y por qué hoy en día el Islam tomó tanta fuerza en el mundo entero que está pasando a ser una de las religiones de mayor denominación en el mundo. Tenemos que hacer un SOS para entender esto. Pastora Pili, ¿por qué? El Islam radical, ¿verdad?, es una amenaza para todos los que vigilamos en la palabra de Dios. Es una amenaza para todas las democracias. Y es una amenaza a todas las creencias religiosas. Definitivamente hay que abrir unos ojos espirituales para entender lo que vamos a enseñar. ¿Por qué, Pastora Pili? Vamos a hacer una gran comparación aquí. La comparación parece que fuera como grosera ante los ojos de Dios, pero realmente es la comparación mirando desde la perspectiva del Islam, cómo ve el Islam a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Yahweh, a nuestro Dios verdadero, Dios verdadero. Alá es comparado en el Islam como con Yahweh o con Jehová. Mahoma en el Islam es comparado con Jesucristo. Y la salvación en el Islam es la vía, la salvación es una vía como la cristiandad. La salvación es una vía al Islam y la salvación es una vía como la cristiandad. Pastora, por favor explique el tema de una manera más entendible todavía, dirías tú. Definitivamente vamos a tener que hablar de las verdades espirituales que no son comprometidas solo con el intelecto. O sea, si hay alguien allí al otro lado que me quiere escuchar en el intelecto, esta prédica no es para ti. ¿Por qué, pastora? Porque la palabra dice que la forma como el enemigo está viniendo a destruir los conceptos básicos de las doctrinas básicas de Hebreos 6 que habla, es porque la gente quiere mirar la palabra de Dios con el intelecto, con la razón griega. Nosotros no podemos ver la palabra de esa misma manera, porque entonces es una locura. Vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 19. Porque el mensaje de la cruz es locura para todos los que se están perdiendo. Pero nosotros, para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A dónde nos está llevando esa palabra? ¿Quiénes eran los sabios que tanto se sabían muchas cosas? ¿Y por qué Dios dice: y desecharé el entendimiento de los entendidos? Vamos a escudriñar nuestra escritura ahí.
La Biblia dice en Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando Él, Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Yeshua dice, ¿saben? El Ruach HaKodesh los va a ir guiando a la verdad para que desechen la mentira. Nosotros no podemos odiar el Ruach HaKodesh en nuestra vida, porque el Ruach HaKodesh nos está llevando a toda la verdad. Toda, no dice una parte de la verdad, no dice un poquito de la verdad. Entonces, en Juan 4, del verso 23 y 24, dice, Yeshua dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dicen en intelecto y en la verdad, dicen en espíritu y en la verdad. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Juan 4:23 nos lleva a una posición de entendimiento espiritual. ¿Verdad? ¿Cuál verdad, Pastora Pili? La verdad de Cristo, la verdad de un cristiano, la verdad de la Torah, la verdad de la Torah viviente. Esa es la verdad que nosotros tenemos que escudriñar. Ahora, es que la verdad de lo que dice la palabra de Dios a través de su eterna palabra escrita. Haga un énfasis en la palabra escrita. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la Biblia, mis amados, fue escrita, fue hecha para que nosotros la escudriñemos. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? La palabra hablada es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra, cuando tú la hablas, sueltas el Ruach HaKodesh dentro de tu vida, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque está escrito, yo insisto tanto, lean, graben el tema, lean, graben la cita, porque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú la hablas la inspiración del Ruach HaKodesh de la forma escrita. Como cristianos, ¿verdad? Observantes de la Torah, nuestro intelecto se doblega ante la sabiduría de Dios. Ojalá todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje se deleiten entendiendo que como cristianos observantes de la Torah, ¿cuál Torah? Toda la Torah, 66 libros de la Biblia. Como cristianos observantes, nuestro intelecto se doblega ante la sabiduría de Dios. ¿Qué hemos de saber? Lo que Dios quiere que sepamos en su poderosa sabiduría. ¿Todo lo sabemos? No. La sabiduría está puesta en la mano de Dios. Entonces, cuando vemos todo este proceso tan importante, vamos a hablar de por qué hoy en día no entendemos tan claramente lo que está sucediendo para el mundo. Porque nos hemos informado, pero no nos hemos educado. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que representa al Mesías, respecto a las diferencias y engaños en el Islam, acerca de Yeshua, cuando Yeshua habló de la salvación de Dios, de la liberación, de la sanidad, de la Torá, de los mandamientos, ¿verdad? El cuerpo se informó, el cuerpo del Mesías se informó, pero no se educó. Entonces, aquí es donde tenemos una gran desconexión espiritual. Ahora, no significa que lo que voy a enseñar es para que nosotros odiemos al pueblo musulmán. De ninguna manera mi enseñanza va enfocada en esto. Somos llamados a exponer ambas, las inexactitudes del Islam, y somos llamados a ministrar en amor a todos que hayan sido engañados. Ese es nuestro llamado poderoso allí. Si alguien nos dice a nosotros, mira, el Islam es la religión correcta, somos llamados a exponer las Escrituras, pero con amor. No somos llamados
a tomar a alguien y tomar odio por un pueblo, por una nación o por una persona. No, ese no es el llamado de la Biblia. El llamado de la Torá es exponer las escrituras con amor, con autoridad, pero con amor. Entonces, Pastora Pili, como hemos sido tan informados en la vida de la iglesia, digámoslo así, en la eclesía, porque la palabra iglesia es de eclesía, que es del griego, la palabra correcta es asamblea. Como somos tan informados, ¿verdad? Nos han informado toda una cantidad de cosas, pero no hemos sido enseñados en la palabra. Si usted hoy le pregunta a un cristiano normal, digámoslo así, acerca de los 10 mandamientos, no tiene ni idea, porque no ha sido enseñado. No, si tú le preguntas acerca del Padre Nuestro, sabe que existe el Padre Nuestro, pero no se lo sabe bíblicamente, se lo sabe ¿cómo? Como la información católica. Si usted le pregunta los 10 mandamientos a un cristiano, comienza a decir, amarás al Señor tu Dios, porque tiene la información católica, no tiene la enseñanza de la palabra. Porque la palabra no comienza con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Eso no son los 10 mandamientos. Ahora, entonces, Pastora Pili, ¿qué debemos de hacer para aprender toda esta rama espiritual que tanto necesitamos en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestras familias? Diga conmigo, necesitamos enseñanza. Y eso es la Torá. Nada más y nada menos, porque recuerden que siempre les hago énfasis en que a nosotros, al principio, cuando llegamos a la vida de la iglesia, de la vida de la asamblea, ¿qué pasó? Nos dijeron, Torá es ley y Yeshua abolió eso. Eso fue lo que escuchamos nosotros durante nuestro crecimiento en la vida de la iglesia, pero realmente esa no era la palabra. Resulta que Torá no significa ley, significa enseñanza. Entonces, si no enseñamos la Torá, informamos nada más, pero no enseñamos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El cristianismo, el islam o la raíz de la Torá? ¿Cuál es la verdad, Pastora Pili? Vamos a verlo, no porque lo que yo estoy diciendo, sino porque la Biblia me da la autoridad para poderte enseñar lo que es exponer las escrituras desde una manera bíblica, raíces. Entonces, primero te tengo que enseñar quién va primero. ¿Cuál es la verdad? Pues que la verdad primero va con la Torá, luego va lo que el Islam piensa y luego va la cristiandad. ¿Y por qué esta secuencia? ¿Por qué no primero el cristianismo y luego el islamismo y por último la Torá? Que no hay base bíblica para poder pensar que primero fue la cristiandad. Luego no hay base bíblica para decir que primero fue el Islam. No hay base ni histórica, ni bíblica, ni iluminación, ni interpretación, ni históricamente, ni geográficamente, ni arqueológicamente. El Islam puede demostrar que fue la primera revelación bíblica para el mundo. Ni tampoco la cristiandad lo puede demostrar. ¿Quién lo demuestra? Pues la Torá. ¿Y cómo lo sabemos? Por la palabra. La misma Corán admite que la raíz de toda la raza humana está en la Torá, en la religión judía. Ahora, Pastora Pili, hablemos del tema. Básicamente, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad? No nos está hablando de religión. ¿Cuál es la verdad? Veamos el siguiente video y continuamos. We're losing about 40% of them by the end of middle school and another 45% by the end of high school. In other words, we're losing them way before college. 88% of the children raised in evangelical homes leave church at the age of 18, never to return. Entonces diga conmigo, informando, pero enseñando. Necesitamos ser informados, pero ser enseñados. Entonces, partamos del hecho que las tres religiones en el mundo partieron del hecho de ser monoteístas. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Entonces tenemos la Torá, la creencia en la Torá es monoteísta. Oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno
es. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. El Islam también cree en que solo existe un Dios, Alá, que es diferente a la Torá, pero ellos creen en Alá. Y en la cristiandad, comillas, cree que existe un solo Dios, pero que también necesitamos de María y que también necesitamos de los santos, de los dioses, de los dioses de la Iglesia Católica, que también necesitamos de ellos para vivir una vida verdadera. Entonces, vamos a ver la verdad, y la vamos a ver y la vamos a escudriñar bíblicamente. Para saber cuál es la verdad necesitamos saber cuál es la enseñanza. No la información, la enseñanza. Por favor, yo quiero que tú te grabes en tu mente y en tu espíritu enseñanza. Entonces, si decimos nosotros que uno de ellos está en la verdad, necesitamos descubrir cuál es su verdad para entenderlo, ¿verdad? Y defender la causa nuestra, pero con base bíblica. Entonces, Israel dice, nosotros tenemos la verdad. La Torá dice, yo tengo la verdad. El musulmán dice, nosotros tenemos la verdad a través del Corán. Y el cristiano dice, nosotros tenemos la verdad a través del Papa. Y bueno, Pastora Pili, pero ya nosotros no somos católicos, ahora somos cristianos. Bueno, entonces, ¿sabes qué piensa el cristiano que tiene la verdad? A través de los libros que otros están escribiendo. No, Pastora Pili, nosotros también creemos en la Biblia. Sí, pero necesitamos entonces que alguien nos interprete lo que nosotros tenemos que enseñar. Entonces, pastora, por favor, aclárenme el concepto. Yo se voy a aclarar cada uno de nuestros conceptos porque cada uno está sustentado bíblicamente. Entonces, muchas enseñanzas en el Corán directamente contradicen la Biblia. Los musulmanes creen que el Corán es la verdad. Numerosas en el Corán, las suras en el Corán enseñan que Alá envió correcciones bíblicas a Mohammed porque la Biblia estaba corrompida y necesitaba ser corregida. Oiga lo que le estoy diciendo. Supuestamente Alá, el Dios de los musulmanes, le dio correcciones a Mohammed, a Mahoma, para que Mahoma corrigiera la Biblia porque la Biblia estaba corrompida. El mundo está cambiando. La cultura global que heredarán nuestros hijos será muy diferente a la de hoy. Lo siguiente es un reporte sobre la demografía cambiante en nuestro mundo actual. De acuerdo con investigadores, para poder mantener a una cultura por más de 25 años, debe de tener un nivel de fertilidad de 2,11 hijos por cada familia. Con un nivel menor, esta cultura declinará. Históricamente, ninguna cultura ha podido recuperarse desde un nivel de 1,9 de fertilidad. Un nivel de 1,3 es imposible de revertirse, porque llevaría de 80 a 100 años para corregirse, y no existe un modelo económico que pudiera sostener a una cultura en este lapso de tiempo. En otras palabras, si una pareja que consiste de padre y madre tienen un solo hijo, existirán la mitad de los seres humanos, y si más adelante este hijo solo tiene un hijo con su pareja, existirán solo la cuarta parte de nietos que de abuelos. Si en el año 2008 nacieron 1 millón de bebés, será difícil tener 2 millones de trabajadores 20 años después. Esto sería en el año 2028. Se disminuye la población, así como la cultura.
Desde el año 2007, el nivel de fertilidad en Francia ha sido del 1,8%, Inglaterra 1,6%, Grecia 1,3%, Alemania 1,3%, Italia 1,2% y España 1,1%. En la Unión Europea, que está constituida por 31 países, el nivel de fertilidad es tan solo de 1,38. Los estudios históricos nos enseñan que estas cifras son imposibles de revertir. ¿Cuál es la razón por la cual Europa no está declinando en población? ¿Por qué? La inmigración. La inmigración islámica. De todo el crecimiento poblacional en Europa desde 1990, el 90% es por la inmigración islámica. Francia tiene un promedio de 1,8 niños por familia, mientras que los musulmanes tienen un 8,1. Tradicionalmente, en el sur de Francia, existía una de las áreas más pobladas por los cristianos en el mundo. Ahora existen más mezquitas que iglesias. El 30% de los niños son islámicos. Dentro de las ciudades más grandes como Nice, Marseilles y París, el número ha aumentado a más del 45%. Para el año 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. En tan solo 39 años, Francia será una república islámica. Durante los últimos 30 años, el crecimiento de la población musulmana en Gran Bretaña aumentó de 82.000 a 2,5 millones. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas eran antes iglesias. En Holanda, el 50% de los bebés que nacen son musulmanes. En 15 años, la mitad de la población de Holanda será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será musulmán dentro de pocos años. Actualmente, en Bélgica, el 25% de la población y el 50% de los bebés nacidos son musulmanes. El gobierno de Bélgica ha declarado que 1/3 de todos los hijos nacidos en Europa serán musulmanes para el año 2025. En tan solo 17 años, el gobierno de Alemania, el primero en tocar el tema públicamente, recientemente declaró que la caída de la población alemana ya no se puede detener. Su declive cultural es irreversible. La nación será un estado musulmán para el año 2050. Muammar al-Gaddafi, de Libia, ha dicho que hay signos de que Alá dará una gran victoria al Islam en Europa, sin espadas, sin armamento, sin conquista. No necesitamos hombres bomba. Los 50 millones actuales de musulmanes en Europa lo harán un continente musulmán dentro de unas pocas décadas. Actualmente, hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno de Alemania ha calculado que el número actual se doblará dentro de los próximos 20 años a 104 millones. Más cerca de casa, los números hablan de una historia semejante. En este momento, en Canadá, el nivel de fertilidad es de tan solo 1,6%, casi un punto completo por debajo del nivel requerido para sostener a una cultura. Dentro del país, el Islam es la religión con más crecimiento en la actualidad. Entre los años 2001 y 2006, la población de Canadá aumentó 1,6 millones de habitantes. El 1,2 fue por la inmigración. En los Estados Unidos de América, el nivel de fertilidad es de 1,6%. Con el flujo de las naciones latinas, el nivel aumenta a 2,11%, el nivel mínimo requerido para sostener a una cultura. En 1970 había en los Estados Unidos unos 100.000 musulmanes. Hoy en día
son más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es tiempo de despertar. Recientemente se reunieron 24 organizaciones islámicas en Chicago. El escrito de la Junta publicado mostraba en detalle su plan de evangelizar a América por medio de la política, los medios masivos, la educación y más. Ellos dijeron, debemos prepararnos para la realidad de que dentro de los próximos 30 años habrá unos 50 millones de musulmanes viviendo en los Estados Unidos. La Iglesia Católica reportó recientemente que el Islam ya rebajó a su propia membresía a nivel mundial. Algunos estudios recientes demuestran que si el Islam sigue su actual ritmo de crecimiento, dentro de 5 a 7 años será la religión dominante del mundo. Como creyentes, les imploramos que se unan al esfuerzo de compartir el mensaje del Evangelio con el mundo cambiante. Esto es un llamado a la acción. Muy interesante, ¿no creen ustedes? Recuerden entonces que tenemos una información. Si yo les doy a ustedes esto, estoy dando una información. Pero ¿y la enseñanza? ¿Dónde la Biblia me deja la enseñanza? Entonces, la parte más importante no es que tú conozcas que el Islam existe, que eso es información. Y no es que yo te cuente que los suras dicen que Alá dijo que la Biblia tenía que tener correcciones. No, vamos a enseñar por qué y cómo esto es una mentira. Entonces, ¿por qué nosotros no celebramos una fiesta de la zarza ardiente? ¿Por qué nosotros como cristianos no celebramos una fiesta de la zarza? Y cuando Moisés le fue dada la visión de la zarza. Pues, Pastora Pili, ¿qué tiene que ver eso con los 3 temas que estamos hablando del Corán y del Islam y del cristianismo? Muchísimo. Porque aquí es donde vamos a empezar a desglosar el tema. ¿Por qué en la Torá no existen, no podemos celebrar o no podemos hacer una fiesta o no podemos conmemorar una revelación individual? ¿Por qué? Porque si nosotros lo hiciésemos así, que es como la iglesia tradicional católica hace las cosas, no, apareció una virgen en un árbol y entonces inmediatamente la gente dice, ahora hay que hacer día de San Guadalupe porque apareció en una piedra. Y todo un culto que apareció en una piedra a una sola persona se toma como una revelación de adoración. Y eso no es bíblicamente. Creemos por la Biblia que Dios, Yahweh, se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Sí, lo creemos. Pero ¿podemos hacer de eso una fiesta? No, porque fue una revelación individual. Y la Biblia no quiere que tú tomes la base sobre una revelación individual. Ella quiere que tú seas partícipe de ver si fue un acontecimiento de miles de personas. Entonces, aquí es donde vamos a ir desglosando el tema en una base bíblica. Entonces, no podemos entonces tomar de creer en una revelación, porque esa revelación ocurrió para un solo hombre. La Biblia nos lo muestra claramente y nos dice que Moisés tiene una revelación allí con Yahweh. Dígame. Tu pueblo está ahí fuera, Moisés. No eres uno de nosotros. Veneran al Dios de Abraham. No debiste permitirle que se lo quedara. Y él los ha abandonado. ¡Yo seré faraón!
Moisés. Estoy aquí. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De verdad existes? Sí. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Te enviaré al faraón para que los saques de Egipto. Pero ¿cómo podré liberarlos? Yo estaré contigo. De esto podemos nosotros decir que de ahí la Torá partió. No lo podemos decir porque no había Torá en ese momento todavía. Pero está en la Torá. Están aquí. Ahora, vemos todo el proceso del llamamiento de Moisés en la zarza que arde. Y quiero compartir lo siguiente para entender el tema con el cual vamos a trabajar para el día de hoy. Entonces, en esa revelación vemos nosotros que Moisés aparece como ese hombre llamado, ¿verdad? Para el tiempo de él. Pero algo muy importante que quiero resaltar en el llamado de Moshe es cuando viene la parte ya de la entrega de la Torá. Entonces, cuando viene la parte de la entrega de la Torá, es la parte donde verdaderamente existe una enseñanza de los hechos que sucedieron en presencia de miles de personas. Pastora Pili, esto es importante, es vital. Porque la Torá o las bases bíblicas, la base de la Torá, es demostrar la esencia dentro del texto que estamos hablando, con miles de personas. No son revelaciones individuales. La entrega de la Torá no es como el Islam dice que Alá se le aparece a Mahoma y le da una revelación de que las Biblias están erradas. La Biblia está errada y que hay que corregirla. Por favor, eso es algo individual. Demuéstrame que Alá se le apareció a Mahoma ante miles de personas. No existe, porque no hubo. Realmente no lo hubo. Entonces la Torá nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y en el verso 1, la entrega de la Torá, 1491 años. Estaba atravesando la tierra sobre ese momento cuando viene la entrega de Torá en Éxodo capítulo 19. En el tercer mes, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Moshe ascendió a Elohim y el Eterno lo llamó desde la montaña para decir: Así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que yo hice a Egipto, y que yo os porté sobre alas de águila y los traje a mí. Y ahora, si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro de entre todas las naciones, pues mía es toda la tierra. Pero ustedes serán para mí un reino de ministros y un pueblo kadosh, apartado y consagrado. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo, y les presentó todas estas palabras que el Eterno le había encomendado. Todo el pueblo respondió al unísono y dijeron: Todo lo que habló el Eterno haremos. Y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo al Eterno. El Eterno dijo a Moshe: He aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre.
Y Moshe relató las palabras del pueblo al Eterno. El Eterno dijo a Moshe: Ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana, y que laven sus vestimentas. Que estén dispuestos para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinai. Le fijarás límites alrededor para el pueblo, para decir: guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedreado o despeñado. Ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del shofar, entonces podrán subir a la montaña. Moshe descendió de la montaña al pueblo, hizo que el pueblo se preparase y lavaron sus vestimentas. Dijo al pueblo: estén dispuestos para un período de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Y sucedió que al tercer día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. El sonido del shofar era muy intenso y se estremeció todo el pueblo en el campamento. Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon bajo la montaña. La montaña del Sinai humeaba enteramente porque el Eterno había descendido sobre ella en el fuego. Su humo ascendió como humo de horno y toda la montaña se estremeció intensamente. El sonido del shofar se hacía progresivamente más intenso. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. El Eterno descendió sobre la montaña del Sinai, sobre la cima de la montaña. El Eterno llamó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. El Eterno dijo a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia el Eterno para ver y caigan muchos de ellos. Y también los Coanim, los ministros que se acercan al Eterno, deberán estar preparados, no sea que el Eterno irrumpa en ellos. Moshe dijo al Eterno: el pueblo no podrá ascender a la montaña del Sinai, porque tú nos has advertido diciendo: fija límites a la montaña y conságrala. El Eterno le dijo: ve, desciende, luego subirás tú y Aarón contigo y los Coanim, pero que el pueblo no se desbande para ascender al Eterno, no sea que él irrumpa en ellos. Moshe descendió al pueblo y les dijo: Elohim habló todas estas proclamas para decir: yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavos. No tendrás dioses ajenos en mi presencia. No harás para ti efigies talladas, ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les servirás, pues yo soy el Eterno tu Elohim, un Elohim celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat para el Eterno tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Por eso el Eterno bendijo el día del Shabbat y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te concede. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no expresarás falso testimonio contra tu compañero, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo veía los sonidos y las llamaradas, el sonido del shofar y la montaña humeando. El pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Elohim no hable con nosotros, no sea que muramos. Moshe dijo al pueblo: no teman, pues para elevar a ustedes es que Elohim ha venido, y para que el temor a él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. El pueblo se paró a lo lejos, y Moshe se acercó a la niebla espesa donde estaba Elohim. Shavuot, Matan Torah, la entrega de la Torah. Vemos entonces que la palabra nos confirma específicamente la mente de la Torah. Ahora, es importante, mis amados, muy importante, que nosotros veamos conectar nuestra mente, la mente nuestra profética, tiene que estar conectada a la mente de la Torah, a la mente de la Torah, para poder entender, a caminar en la Torah, a caminar en toda la Torah, para poder recibir la Torah y al Mesías que cumple la Torah. De esta manera es que nosotros podemos entender el poderoso evangelio y el poderoso regalo de Dios para nosotros en la Torah. Porque Yeshua es el cumplimiento de la Torah. ¿Para qué? Pues para salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, entonces, basándonos en ese mensaje que hemos tenido hoy, comparemos, porque no vale la pena, la palabra comparar aquí sobra, pero veámoslo, mostremos a la luz de la palabra en dónde está la Torah frente al Corán. Y por supuesto que está a años luz de la vida de la verdad. El Corán basa su enseñanza entonces en hechos que sucedieron en presencia de una persona, Mahoma, con el ángel Gabriel. Y es una revelación que Alá le da a Mahoma individualmente en el año 610. Pues la Biblia nos muestra, en cambio, la historia de la enseñanza, de la entrega de la Torah. No existe historia para la entrega del Corán. No existe base bíblica y no existen testigos. No fue presencia de miles de personas. Por lo tanto, nosotros podemos decir quién tiene la verdad. Ahora, vayámonos entonces en esa enseñanza a ver la revelación de Constantino. Porque también tenemos que ver la revelación de Constantino. Entonces, cuando nosotros vemos la revelación de Constantino, vemos que a Constantino, él tiene una revelación, y en esa revelación él ve una cruz, y él supuestamente en esa revelación Dios se le aparece y le dice que él debe de unificar a su pueblo. No tengo ni idea cuál pueblo, porque en esa unificación el pueblo de Israel no estaba en partes, era la persecución al pueblo de Israel. Así que tampoco tenemos ninguna base bíblica para mostrar que a Constantino se le haya otorgado constituir la Iglesia Católica en el 325. Entonces tampoco tenemos base sólida.
Ahora, veamos entonces la reforma de Martín Lutero, que fue excelente. No estamos diciendo que no lo sea. Pero nosotros tenemos que darnos claramente entendidos que tampoco vemos que Martín Lutero haya tenido una revelación con una base bíblica, porque si se hubiese tenido toda la revelación con la base bíblica, Martín Lutero nunca hubiera excluido a Israel, al pueblo judío. Entonces, nosotros vemos que las tres que colocamos, las tres religiones monoteístas, partieron de un hecho, pero no de la base de la raíz, que es y será la Torá. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, la Torá, permanece para siempre. Entonces ahí es donde estamos en revelación bíblica, clarísimos en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar. Y el llamado de este tiempo, que es la restauración de las raíces hebreas de la fe. Finalmente, para concluir nuestro tema, vemos que en el Sura del musulmán, en el Corán, aparece una referencia en el Sura 5:20 que dice que el Islam reconoce, dice, y haciendo de vosotros reyes y otorgándonos la tierra de Israel, la que no le había sido dado a ninguna otra nación. Sura 5:20. O sea, el mismo Corán reconoce tanto la autoridad de la tierra de Israel como la entrega de que Israel tiene la máxima autoridad bíblica para demostrar la verdad. Terminando todo esto, dejo un cuadro para que veamos ahora sí las comparaciones entre todas las religiones frente a la verdad, a la única verdad. Vemos la religión de la India, ¿verdad? Que partió de unos sabios que empezaron la religión del hinduismo, de sus fiestas, que también tienen fiestas, ¿verdad?, sagradas para ellos, del budismo en China, ¿verdad?, en el año 583 antes del Mesías, o sea, en la era antes del Mesías. Vemos el judaísmo con clara evidencia tanto histórica como arqueológica, como científica, como geográfica, ¿verdad? La vemos en todo su esplendor, porque el judaísmo puede demostrar científica, histórica y arqueológicamente que todo lo que la Torá, el Tanaj escribió acerca de Dios, de su palabra, de los profetas, de la historia bíblica, ocurrió tal y como la Biblia lo muestra. El cristianismo, que nace del catolicismo en el 325 con Constantino, no nos puede demostrar base bíblica ni histórica, sino simplemente referencia a un imperio. Y el islamismo, que tampoco nos puede demostrar base bíblica, ¿verdad? No nos puede mostrar histórica, ni geográfica, ni arqueológicamente, que verdaderamente el Islam es la religión, la primera religión en el mundo, o la religión verdadera del mundo, porque no tiene ni histórica, ni geográfica, ni arqueológicamente muestras de la raíz, como lo tiene la raíz hebrea de la fe. Entonces, tenemos una sola verdad, mis amados, y esa verdad fue la que Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la Torá, yo soy el camino de la Torá, yo soy la verdad de la Torá, y yo soy la vida para darles a ustedes si creen en mí. Y esa es la palabra que yo quiero dejarles a ustedes, diciéndoles: es hora de volver a restaurar las raíces las raíces antiguas de nuestra fe. Y la única forma es hacerlo con una auditoría de lo que estamos entendiendo hoy en día con la vida de la iglesia. Mis amados, ha sido un privilegio estar con ustedes en este momento tan importante, y deseo con todo mi corazón que se sigan avanzando en las raíces hebreas de la fe, porque hay muchas cosas todavía, hay muchas escamas
que tienen que salir de nuestros ojos. Bendiciones. Shalom, shalom.